Buenas noches, iniciamos con nuestra clase. ¿Alguien ya leyó la guía? ¿Me puede decir qué temas vamos a tratar en estas 2 semanas? Tiro vertical y caída libre. Y lanzamiento horizontal es como que una variante. Lanzamiento horizontal. Si el MRU les pareció difícil, estos temas son fáciles. Si el MRV les pareció fácil, esto es relativamente mucho más fácil. ¿Por qué? Por favor, las compañeras que les asigné, si no tienen cámara activa, ahí me avisan los que no tenían, por favor. Muy bien. Vamos a repetir nuestras 4 fórmulas que habíamos denotado. Muy bien. Fórmula 1, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Fórmula 2, velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Aquí van los 20 puntos regalados, ¿verdad? O 10 creo que era. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2 multiplicado por el tiempo. Y la fórmula 4, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer una relación en tiro vertical, en caída libre, a lo que es las 4 fórmulas del MRV. ¿Qué pasa? Caída libre y tiro vertical tienen una relación muy estrecha con lo que es el MRV. ¿Por qué? Porque es un movimiento variado, la velocidad cambia. ¿Con qué características? ¿Qué cambios hay entre MRV respecto a caída libre y tiro vertical? Aunque con caída libre y tiro vertical vamos a encontrar una pequeña diferencia. ¿Sí? Muy bien, entre caída libre y tiro vertical simplemente tenemos lo que es la dirección. Una está aplicada hacia abajo y otra está aplicada hacia arriba. Hay algunos que también le llaman caída libre hacia el lanzamiento hacia arriba, pero ahí queda. Muy bien. El MRV con caída libre y tiro vertical habla de lo mismo, solo que generalmente el MRV es horizontal y caída libre y tiro vertical verticalmente. Es decir, lo que ocurre aquí lo podemos asumir como que estuviera en sentido horizontal. Y hay una variable que va a ser constante. Si tenemos velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia y tiempo, vamos a tener 2 variables que van a cambiar de nombre, pero que van a hacer lo mismo que hacían estas otras 2 variables en el MRV. A ver, alguien que me quiera decir cuál se mantiene con el mismo nombre. El tiempo. Tiempo sigue siendo tiempo. La velocidad inicial, profe, y velocidad final. Ajá, correcto. ¿Y cuál va a ser el cambio? En vez de la aceleración, creo que es altura, no. Aceleración en metros por segundo al Gravedad. cuadrado. Oh, Gravedad. sí, sí, gravedad, gravedad. Y en distancia. Si esto es distancia, ¿qué sería esto? ¿Qué sería una distancia vertical? Altura. Altura, vamos a usar h. ¿Y cómo funcionan las 4 fórmulas anteriores? De la misma manera. Solo que, así. En lugar de aceleración voy a usar gravedad y en lugar de distancia voy a usar altura. ¿Sí? Es decir, es lo que yo les decía, las 4 fórmulas son la clave de todo esto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en la fórmula 1? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. En lugar de aceleración es gravedad.
Hay algunas fórmulas que dicen más, menos. Voy a tratar de explicar un poco eso así rápidamente, porque trato de explicarlo en mis clases, pero por esta situación no me va a dar tiempo explicarlo así como siempre lo he hecho. Porque algunos libros dicen menos gravedad por tiempo. Aquí sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces. ¿Qué es aceleración? Gravedad. ¿Qué es distancia? Altura. Ahí está la fórmula. Fórmula 3, distancia. ¿Qué es distancia? Altura. Velocidad inicial más velocidad final dividido 2 multiplicado por el tiempo. ¿Qué es la altura? Una distancia, solo que en sentido vertical. Y la fórmula 4. En lugar de distancia, altura. Velocidad inicial por tiempo más un medio. No es aceleración, sino que es gravedad por tiempo al cuadrado. Y esas son las mismas fórmulas y vamos a respetar el mismo criterio de lo que hemos trabajado, la variable que falta. Solo que hay una variable que nunca la van a mencionar casi, o nunca la vamos a buscar aquí, ese es un gran cambio. Y es la gravedad, excepto que estemos hablando de otro planeta, ¿verdad? Que me pongan a decir si en Marte pues, pasa esto, cuál es el valor de la gravedad. Pero de ahí no cambia. Muy bien. Vamos a entender el principio de lo que hace la gravedad. Gravedad, sabemos que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Algunos textos o el examen de la U hace una aproximación para que los cálculos sean prácticos. Este símbolo se aproxima a 10 metros por segundo al cuadrado. Yo les voy a enseñar un método rápido para resolver estos problemas sin usar tanta fórmula. Por eso les decía, el MRV es más difícil que lo que vamos a ver ahorita. Muy bien. Hagamos un bosquejo aquí. Si gravedad actúa de igual manera que aceleración y habla de metros por segundo al cuadrado, ¿qué es aceleración? ¿Qué es aceleración? Y lo habíamos visto en una clase anterior, ¿qué era aceleración? ¿Qué es aceleración? Pues la aceleración es una magnitud derivada del vectorial que indica Ajá, la variación en que se va a ir más que todo el tiempo de la unidad. casi, falta una cuestión más. A ver, habíamos visto que aceleración es cambio de velocidad respecto al tiempo. Cambio de la velocidad, estoy refiriendo a velocidad final menos velocidad inicial. La unidad de medida es metros por segundo y el tiempo es segundos. Cuando estos dos se mezclaban, decíamos metros por segundo al cuadrado, que es la variable de aceleración. Repito, ¿qué es aceleración? Cambio de velocidad o de rapidez. Cambio de velocidad respecto al tiempo. Si la aceleración dice que es 5 metros por segundo al cuadrado, me está diciendo 5 metros por segundo cada segundo. Eso es lo que significa la aceleración y lo habíamos visto. La aceleración cambia la velocidad conforme cambia el tiempo. Si la aceleración dice 5 metros por segundo al cuadrado, está diciendo que mi velocidad va 5 metros por segundo más cada segundo que pasa en el trayecto del movimiento. ¿Sí? Solo que en el MRU, en el MRV, este valor era variable. Para unos problemas era 5, para otros era 2, para otros era 3, para otros era menos 4. Pero ¿qué pueden visualizar aquí con este criterio? La gravedad es 9.8 metros por segundo, aproximado 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué deducción vamos a tomar? Ahora hagámoslo con la gravedad, porque yo le llamo el método rápido de resolver ejercicios de caída libre, tiro vertical, y no creo que lo hayan visto antes.
Si la gravedad casi es, permítame, si la gravedad, escriban su nombre en el chat, por favor, y la sección, un nombre, un apellido y la sección, por favor. Es la primera parte de la asistencia de hoy. Si la gravedad aproxima, escuchen bien, aproxima, a menos que el examen se los diga, que ese es el examen de la U, aproxima a 10 metros por segundo al cuadrado, significa que la gravedad cambia 10 metros por segundo de velocidad cada segundo que éste actúe. ¿Sí? ¿Qué significa la gravedad? Va a afectar el movimiento en 10 metros por segundo cada segundo. ¿Sí? Entonces, aquí viene otra situación. Si nos vamos al plano cartesiano, por acá, vamos a ver una característica de la gravedad, que muchos textos lo dicen, pero yo voy a usar otra forma, ¿sí? ¿Para dónde actúa la gravedad? ¿Para arriba o para abajo? A ver, para dónde está actuando la gravedad? Abajo. Para abajo. Abajo. Si miramos a la gravedad como un vector, ¿qué pasa con la gravedad? ¿La gravedad es positiva o es negativa? Aquí está el Y, aquí está el Y, aquí está el X, aquí está el X, aquí está positivo, aquí está Positiva, negativo. profe. Aquí está positivo y aquí está negativo. La gravedad como vector, pues se lo voy a colocar aquí esto, es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Para un problema de entendimiento, vamos a hacer un cambio, ¿sí? A propósito, cuando les pregunten cuál es el valor de la gravedad, la gravedad como vector es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque su forma de actuar es hacia abajo. Y ahí es donde usan la fórmula la fórmula 1 como velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Y ahí me complican un montón la forma de resolver problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a tomar la gravedad en esta clase? Como que fuera un MRV. Depende de lo que haga la gravedad, va a ser positiva o negativa. Muy bien. Analicémoslo en caída libre y analicémoslo en tiro vertical. Muy bien. Tenemos caída libre y tenemos el tiro vertical. Ya expliqué que la gravedad es un vector negativo porque actúa hacia abajo. ¿Sí? Y que su valor es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Para no complicarnos la situación de la clase, depende del tipo de movimiento, depende cómo actúe la gravedad, así le voy a usar el signo, para que yo mantenga las 4 fórmulas que yo he tenido y que no cambie ni siquiera los signos que tenían las fórmulas. Muy bien. Caída libre y tiro vertical. No le coloco la línea arriba de vector porque la voy a usar como cantidad, la voy a usar como una aceleración. ¿Sí? Y vamos a analizar lo siguiente. Caída libre, ¿qué significa? Que un objeto cae. ¿Qué pasa con la velocidad cuando un objeto cae? ¿Será siempre la misma? ¿O mientras más tiempo vaya cayendo, más rápido va cayendo? Y la mayoría le atribuyen la muerte de la caída de un avión, por ejemplo, aunque está bien alto, ¿verdad? Pero lo que en sí mata a las personas es la velocidad con la que impactan el suelo. Cuando se lanzan del avión llevan una velocidad
Pero mientras más tiempo va cayendo, la velocidad de impacto es relativamente mucho más grande. ¿Qué significa? Que mientras un objeto cae, la velocidad aumenta. ¿Y cuál era el signo de la aceleración cuando aumentaba? ¿Positiva o negativa? ¿Opinión? Positiva, profe. Positiva porque aumenta la velocidad, ¿verdad? Vamos a usar más 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa cuando usted lanza un objeto? Usted lo lanza con una velocidad tan grande y poco a poco, mientras va subiendo, ¿qué va pasando con la velocidad? ¿Va más rápido o va más lento? Va Va más más lento. lento. Más lento. Va más lento. ¿Y cómo provocábamos eso de que frenara un objeto en el MRV? ¿Qué hacíamos con la aceleración para que frenara un objeto? ¿Cómo debe ser la aceleración, el valor o el signo para que un objeto frene? ¿Cómo nos da la respuesta a nosotros? Desacelerar o Ajá, ¿y cuál era el negativa. signo? Negativo. Menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos a tomar ese criterio, como les digo, es un criterio que yo tomo, para que sigamos manteniendo las 4 fórmulas anteriores que habíamos trabajado, para no cambiar la forma de las fórmulas, sino que simplemente es, si es caída libre, vamos a utilizar positivo 9.8. Si es tiro vertical, vamos a utilizar negativo 9.8. ¿Por qué? Porque en caída libre, la gravedad actúa como una aceleración positiva que aumenta la velocidad. Y en tiro vertical, la gravedad funciona como una aceleración negativa porque está frenando al objeto. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, ¿qué dicen? ¿Está claro? ¿Están claros estos puntos? ¿Alguna duda puede levantar la mano o puede preguntar? Entonces, como vector, la gravedad es negativa porque actúa hacia abajo. En los ejercicios de caída libre y tiro vertical, y vamos a asumir el signo porque vamos a entender a la gravedad como una aceleración y que cuando aumenta su velocidad es positiva en caída libre y cuando es tiro vertical es negativa porque el objeto va a ir frenando conforme lo lanzamos para arriba. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Método rápido. El método junio. Muy bien. Método rápido. Si aquí hay una piedra y la suelto y cae durante 5 segundos, ¿qué velocidad lleva? ¿Qué hacen ustedes? Velocidad inicial, velocidad final, aceleración, perdón, en aceleración es gravedad, distancia es altura y tiempo. ¿Qué datos tengo? Velocidad inicial, 0, porque estaba en reposo. Velocidad final es la que tengo que buscar. La gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿positiva o negativa? Positiva, profe. Positiva porque conforme cae va a adquirir más velocidad. Altura, no me la piden. Y tiempo, dice que son 5 segundos. ¿Sí? Tiempo, 5 segundos. ¿Qué variable falta? ¿O no me interesa? La altura. La altura es distancia. ¿Qué fórmula no lleva distancia? ¿Qué fórmula no lleva distancia? ¿Qué fórmula no lleva distancia? La primera, profe. Fórmula 1. Velocidad final es igual a velocidad inicial
más gravedad por tiempo. Velocidad final está despejada. La inicial es 0. La gravedad 9.8. ¿Y el tiempo qué? 5. ¿Cuánto es 9.8 por 5? Tiene que ser 49. ¿Verdad que sí? Así se resuelven los problemas de caída libre y tiro vertical. Viene aquí el otro truco. ¿Sí? ¿Qué es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? La velocidad cambia. ¿Cuánto? 10 metros por segundo cada segundo. ¿Sí? Es decir, ¿qué velocidad lleva cuando ha caído un segundo? Si usamos la aproximación de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto lleva de velocidad ahorita? 10 metros por segundo. ¿Cae otro segundo? ¿Cuánto lleva? 10 más. 20 metros por segundo. ¿Cae otro segundo? 10 metros por segundo más. ¿Cae otro segundo? 40 metros por segundo. Y cae otro segundo. 50 metros por segundo. ¿Sí? Si la gravedad es 10, que es lo que hacen los exámenes de la U para ingresar, para que no usen calculadora, es más práctico. Este método que estoy colocando aquí en rojo es como que una forma de comprobar cuando yo uso 9.8 de gravedad. ¿Sí? 2 segundos. ¿En cuánto de velocidad se va a convertir? ¿Le corro el punto una posición a la derecha o le agrego un 0? Si es número entero. ¿Qué velocidad lleva? 20 metros por segundo. Un objeto cayó 7 segundos. ¿Qué velocidad lleva? ¿Opiniones? ¿70, profe? 70 metros por segundo. Y el resultado de la Fórmula 1, en vez de poner 49, ponemos 50, está bien. Bueno, es que este que estoy enseñando aquí, el de 10, es para comparar mi respuesta usando fórmulas. En la U, en el examen de admisión, lo hacen así. En los ejercicios que estamos usando deben usar 9.8. O fácil, 2 por 9.8, 7 por 9.8. Ya les enseño el otro método para hacerlo sin fórmula, ¿está bueno? Si un objeto cayó 10 segundos, ¿qué velocidad va a llevar? ¿100 metros, profe, por segundo? Correcto. Un objeto cayó 20 segundos, ¿qué velocidad lleva? A ver, 200 metros, profe. tan fácil, ¿verdad? Eso es caída libre, chicos. Al suave, sin fórmula. ¿Por qué? Gracias, gravedad, que vales eso. Hasta en eso nos la facilitó Dios, ¿va? Le voy a dar 10, ¿para qué? Para que no se les confunda, para que no se compliquen mucho a la hora de calcular esto. ¿Sí? ¿Cómo lo hago yo? Ahorita les enseño cuando le aplico velocidad para abajo. Si yo digo 2.5 segundos, ¿en cuánto se convierten de velocidad? Cuidado aquí. Cuando es entero solo agrego un 0. Cuando es un decimal corro una posición el punto a la derecha. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? 2.5 segundos, ¿qué velocidad es provocada en caída?
Permítame. A ver. ¿Opiniones? Díganme. Un segundo es 10. 2 segundos es 20. 3 segundos 2.5. es 30. 2.5, ¿cuánto es? $25. ¿Sí o no? 25. Así al suave. Así vamos a calcular un método rápido. La situación de la velocidad cuando un objeto cae y no hay velocidad con la que se lanza. Viene lo siguiente. ¿Cómo aplicamos el 9.8 en esta fórmula tan bonita? Si yo tengo, eso es más cuando son segundos enteros, es decir, con decimales puede cambiar un poquito, pero nosotros miramos qué hacemos. Si yo tengo 7 segundos, si yo quiero, permítanme, si yo quiero multiplicar por 9.8, tengo dos caminos, ¿sí? Multiplicar por 10 y multiplicar por menos 0.20. Vean este truco. 7 por 10, 70. 7 por 2, 14. Pero ¿cómo es decimal? Menos 1.4. 70 menos 1.4 mental. A ver. 68.6. Multipliquen 7 por 9.8. 68.6. Ahí está. Ni se complica. Veamos otro. 11 segundos. 11 por 10, 110. 11 por 2, 22, pero no coloco la cantidad de 22, sino que le corro un punto a la izquierda. En lugar de decir 22, uso 2.2. Menos 2.2. ¿Cuánto es? 107.80. Multipliquen 11 por 9.8. 107.8. Dígame alguien más una otra cantidad de segundos, pero que sea entera. Entre 1 a 20 más o menos. 15. Bueno. 15. 15 por 10, 150. ¿Sí? Menos. 15 por 2, 30. Le corro el punto a una posición, que sería 3. ¿Cuánto es? 15 por 9.8, 147. Adiós, fórmulas. Las estamos dejando ahí, a un ladito. Otra cantidad de segundos. Otra cantidad de segundos por ahí. 17. 17 por 10, 170. 17 por 2, por el punto 20 que estoy agregando al multiplicar por 10. ¿Cuánto es 17 por 2? Es 34. Le pongo un punto. Le corro el punto una posición a la izquierda. Y me da 3.4. ¿Cuánto es? 170 menos 3.40. 166.60.
Alguien que me multiplique 17 por 9.8. 166.60. 166.60. Ese es el truco para caída libre. ¿Habían visto esto? ¿O lo habían visto más complicado este movimiento? Profe, ahí estamos sacando, ¿qué estamos sacando ahí con ese truco? Es el 17 son los segundos. ¿Sí? Como ya vimos que cada segundo aumenta en 10 la velocidad, o en 9.8, aquí estamos haciendo el cálculo para 10 segundos, y aquí le estamos quitando el excedente de 0.2, para que la gravedad sea 9.8. ¿Sí? Que si alguien lo quiere más práctico, es 17 por 9.8, pero esto es con calculadora. Esto se lo estoy dando para sin calculadora, para que se ayuden en su examen de la U. ¿Sí? Con calculadora, multiplico por 9.8, ya estuvo. 17 por 9.8, 166.60. Esa es la velocidad que hay en 17 segundos. ¿Sí? Y ya estuvo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Ahora sí. Tiempo por gravedad. Gravedad por tiempo es una parte de rapidez o velocidad, digamos aquí. Velocidad. ¿Sí? Muy bien. Sigamos con la parte rápida. Tengo una pelota. Bueno, mejor contar una experiencia. Su telefonito por aquí va. Y lo pinto así porque cuando lo miramos de frente, como que no tuviera nada, ¿va? Está el teléfono. Se enojó con el novio. Lanzó el teléfono hacia abajo. 10 metros por segundo. Vamos a ponerle 5 metros por segundo. Y está en el tercer nivel. El teléfono cayó 3 segundos. ¿Qué velocidad lleva ahorita? Velocidad inicial, velocidad final, gravedad, altura y tiempo. Velocidad inicial, 5 metros por segundo. Velocidad final, ¿cuánto? Es la que estoy buscando. Gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, positivo porque va hacia abajo. Altura, no la tengo. Tiempo, 3 segundos. ¿Qué fórmula es? La 1. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad final es igual a inicial más la gravedad 9.8 y el tiempo es 3 segundos. Velocidad final 5 más 9.8 por 3. 34.4 metros por segundo. Sí, solo cambian, es lo mismo que MRV, solo que cambian las variables. A ver, ¿cómo funciona en el método rápido y aún teniendo una velocidad inicial? La velocidad inicial que tenemos no entra directamente con el tiempo. ¿Sí? Es un valor con el que estamos empezando y desde ahí empieza la cuenta. Cuando lo tenemos así y lo soltamos, ahí no lleva nada de velocidad, la velocidad es 0. Pero cuando yo lo lanzo, ya lleva velocidad. Vean esto. Si aquí llevaba 5, si pasa un segundo, llevo 10 más, 15. Pasa otro segundo, llevo 10 más,
Pasa otro segundo. Llevo 10 más. ¿Sí? Aproximado. Ahora vean esto. Un segundo, 10. Otro segundo, llevo 20. Otro segundo, llevo 30. ¿Y con cuánto empecé? Ahí está. ¿Qué criterio por método rápido? La gravedad con el tiempo provocan velocidad. Y si yo llevaba algo, lo sumo. Si no llevaba nada, no sumo nada. Así va a ser el método rápido de este asunto, que por fórmulas aquí está. ¿Sí? Así está la situación. Puedo tener los 5 más 10 más 10 más 10. O puedo ir 10 más 10 más 10. ¿Y cuánto llevaba? 5 35. Así funciona la gravedad. Por eso les digo que la gravedad, el valor es algo excelente. Muy bien. ¿Cuántos segundos cayó el objeto? El teléfono, pobrecito. No sean así, señoritas, por favor. ¿Cuántos segundos cayó? 3. 3 por 10, 30. 3 por 2, 6. 0.6. 30 menos 0.6, 29.4. Más 5 que ya llevaba, 34.4 metros por segundo. Ahí está. Estos son puros métodos rápidos en cómo se usa esta situación. ¿Sí? Y a veces digo, porque yo entiendo por qué se complican tanto en este tema. Sí, bueno, sí pienso por qué se complican, porque en MRV no hay una pauta bien marcada de cómo resolver. Y aquí estamos hablando de lo mismo, solo que es en sentido vertical y que la aceleración va a ser ya algo específico que va a servir. Muy bien. Respóndame por método rápido con gravedad 10. Así rápido. En el chat. Para que todos tengan... Bueno, es que en el chat miran, ¿verdad? Vamos a ver. Hay una pelota. La lancé hacia abajo ya con una velocidad de 15 metros por segundo. Y cayó durante 7 segundos. Rápido. ¿Qué velocidad lleva? Gravedad 10. Gravedad 10. Más rápido. Lancé una pelota hacia abajo con 15 metros por segundo. Cayó 7 segundos. ¿Qué velocidad lleva? ¿Opiniones? Bueno, activen el micrófono mejor. 71. ¿Por qué 71? Los 7 segundos, ¿cuánto están provocando? Vamos a ver aquí, espérenme. 85 metros sobre segundos cuadrados. Segundo cuadrado es gravedad. Metros por segundo cuadrado es gravedad. Los 7 segundos, ¿cuánto Metros están cuadrados. haciendo? 70. ¿Cuánto llevaba? 15. ¿Cuánto da? 85. ¿Cuánto me va a dar con las fórmulas? Cerca de 85. Ahí está. Así funciona la caída libre. No hay por qué complicarse. ¿Alguna pregunta? ¿Vuelvo a explicar esto? La velocidad que apliquemos al inicio, no importa si la sumo al inicio o la sumo al final. Yo prefiero aplicarla al final. Y aquí viene cómo funciona la fórmula.
Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Vean esta fórmula. La velocidad inicial, esta fórmula puede ser gravedad por tiempo más velocidad inicial. La velocidad inicial no tiene una interacción directa con la gravedad ni el tiempo, sino que puedo tomarlo en cuenta al inicio o puedo tomarlo en cuenta después. ¿Sí? ¿Quiénes son los que están provocando más velocidad en conjunto? La gravedad con el tiempo. ¿Sí? En 7 segundos se están provocando aproximadamente 70 metros por segundo de velocidad. Y como ya llevaba 15, yo tengo cerca de 85 metros por segundo de lo que llevo ahorita. ¿Sí? Otro. Está aquí. Le voy a aplicar 20 porque estoy más bravo. Va a caer 11 segundos. Aproximadamente, ¿qué velocidad lleva? A ver, 130 metros por segundo. aplausos ni fórmulas usan. Así es, chicos. Los 11 segundos provocan 110 metros por segundo de velocidad. Y como ya llevaba 20, yo llevo 130 metros por segundo aproximado de velocidad con la gravedad 10. ¿Sí? Esto es caída libre. Si piden altura, si piden otra cosa, pues usamos las fórmulas aplicando estos datos. ¿Sí? Una introducción a tiro vertical. Tiro vertical. Ahorita estamos viendo puro método rápido. En la clase de mañana vamos a usar las fórmulas para encontrar la respuesta. El método rápido es un respaldo nada más para lo que me da. Muy bien. ¿Cuál es la restricción para que haya un tiro vertical? Hay una única restricción para que sea tiro vertical. La gravedad se toma como negativa. Exactamente. Cuestión número 1, porque va a frenar al objeto. ¿Y otra cosa? ¿Qué pasa? Sí, dime. ¿Qué pasa para un objeto si la velocidad inicial es 0 metros por segundo? Y aquí está la piedra. Si su velocidad es 0 metros por segundo, ¿qué es lo único que puede hacer? Caer. ¿Sí? Para que exista un tiro vertical, el valor de la velocidad inicial debe ser mayor a 0 y debe ser aplicado hacia arriba. No puede existir un tiro vertical si la velocidad inicial es 0. La velocidad inicial tiene que ser mayor a 0, 5, 10, 20, 200, 300, 400, no sé. Y debe ser aplicada hacia arriba. Con gravedad 10, ¿qué pasaría si? Yo tengo 30 metros por segundo de velocidad inicial. ¿En cuánto tiempo llega al punto más alto? ¿Qué pasa un segundo después? ¿Cuánto lleva de velocidad ahorita el objeto? ¿40 o 20? 20. 20 porque va frenando. Pasa otro segundo, ¿cuánto lleva de velocidad? 10. 10. Pasa otro segundo, ¿a qué llegó? ¿En cuántos segundos tarda en llegar al punto más alto? Si con caída libre multiplicábamos por 10 para aumentar la velocidad, en tiro vertical dividimos por 10.
30 dividido 10, 13. En 3 segundos llega al punto más alto. Y aquí es inverso. De velocidad vamos a tiempo. En caída libre, de tiempo vamos a velocidad. Esas son generalmente la forma en que piden los problemas. ¿Sí? Si un objeto tiene una velocidad inicial de 50 metros por segundo, ¿en cuánto tiempo llega al punto más alto? Cinco segundos. Ya resolvieron el problema. Ahí está. Pero escúchenme bien, funciona tiempo, velocidad, nada más, altura es otra cosa, hay que usar fórmulas y eso cambia el asunto. Recuerden, tiempo, velocidad, tiempo y velocidad, ¿cuál es la metodología que va utilizando? Para arriba va disminuyendo, para abajo va aumentando. ¿Sí? Y eso es todo por hoy.